Desesperación y cólera de los campesinos europeos. En toda Europa occidental y central, los campesinos están protagonizando manifestaciones. Primero fue en Países Bajos, en Italia, en Suiza, en Rumanía. Más tarde, y sigue sucediendo, en España, en Francia, Alemania y Polonia. Esta revuelta campesina a escala continental se levanta contra la política agrícola común, la PAC, de la Unión Europea. Un poco de historia, a veces el pasado, nos ayuda a entender el presente y a prevenir el futuro. En el momento de la firma del Tratado de Roma, que instituyó la Comunidad Económica Europea en 1957, los 6 estados fundadores, o sea, Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, aceptaron el principio de la libre circulación de las mercancías. Renunciaban así a toda posibilidad de adoptar políticas agrícolas nacionales. Para garantizar ingresos a los campesinos, los países instauraron entonces una política agrícola común. Según los Estados miembros, se asigna una ayuda de la Unión Europea a las regiones, que a su vez reparten esa ayuda entre los agricultores o la entregan directamente a quienes explotan las tierras, como es el caso de Francia. A esto podríamos llamarlo el primer pilar. La Comisión Europea establece además normas de producción para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales y la calidad de lo que producen. Este sería el segundo pilar. El primer pilar no aguantó la ampliación de la Unión Europea, ni el paso tampoco al libre intercambio global. La Unión Europea se hizo miembro de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en 1995, que se tradujo en un desmesurado aumento de las subvenciones de la Unión Europea. El segundo pilar fue pulverizado por el Pacto Verde para Europa, instaurado en 2019, que tiene como objetivo hacer bajar la temperatura del planeta, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero. A falta de una PAC global, no hay solución posible para el fracaso del primer pilar. El principio anglosajón de libre intercambio global es incompatible con el libre intercambio europeo, compensado este último por la PAC europea. Los precios mínimos de los productos agrícolas, tal como han sido anunciados por diferentes ejecutivos nacionales, no salvarán a los campesinos. Al contrario, acabarán con ellos en la medida en que se sigan aceptando productos importados mucho más baratos y, si cabe, mucho más tóxicos. Vale la pena recalcarlo. En cuanto al segundo pilar, su objetivo ya no es político, sino ideológico. En efecto, la afirmación según la cual el calentamiento climático no es local, sino global, no está confirmada por los registros sobre las temperaturas, y la afirmación según la cual el calentamiento global no proviene de factores astronómicos, sino de la actividad humana, no resiste el rigor del debate científico. Es importante recordar que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no es un grupo de científicos, sino un conjunto de altos funcionarios. Solo algunos son científicos, pero figuran en el GIEC, es decir, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, como altos funcionarios. De hecho, el GIEC fue creado en 1988 por iniciativa de la jefa del gobierno británico, Margaret Thatcher, para justificar en su país la transición del carbón al petróleo y después el paso a la energía nuclear. Las conclusiones del GIEC, aprobadas por los gobiernos que tienen la posibilidad de pasar a la energía nuclear, fueron enérgicamente rechazadas por importantes círculos científicos, como la prestigiosa Academia de Ciencias de la Federación Rusa. El supuesto consenso científico sobre el cambio climático es tan inexistente como la famosa comunidad internacional que emite sanciones contra Rusia. En todo caso, lo que sí es seguro es que la ciencia no funciona por consenso, sino a través del conocidísimo sistema que combina la experimentación y el error. Los intentos de desarrollar un turismo verde, entre comillas, en las zonas rurales no salvarán a los campesinos. En el mejor de los casos, les permitirán atraer a algunos turistas para alquilarles habitaciones en sus granjas durante algunas semanas al año.
El problema no es cambiar de actividad, sino permitir a los campesinos vivir decentemente y alimentar a las poblaciones de sus países. Los campesinos del centro y del este de Europa dependen hoy de las subvenciones que reciben de la Unión Europea. No se oponen a la Unión Europea, que les permite sobrevivir, pero denuncian las contradicciones de esta entidad que los ahoga. No se trata entonces de abrogar este o aquel reglamento, sino de decidir qué tipo de Europa se quiere construir. Porque, si se me permite, pareciera que se trata de qué tipo de Europa se quiere destruir. Las próximas elecciones europeas están previstas para junio. De esta consulta saldrán los diputados que representarán a los países en el Parlamento Europeo, los únicos cargos que se someten al veredicto de las urnas en la pesada maquinaria europea. En efecto, el Consejo Europeo se compone de los jefes de Estado y/o de Gobierno que no son electos en el marco de una elección europea. Y la Comisión Europea ni siquiera se somete a elecciones, solo representa los intereses de los padrinos, entre comillas, de la Unión Europea. Ante el panorama de la política agrícola común, nada en las estructuras de la Unión Europea anunciaba la actual crisis. La causa de esa crisis es la ideología británica inconfesa de la Unión Europea. Al convertirse en miembro de la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea abandonó, por decirlo así, la libre circulación europea y pasó a la libre circulación global. Inscrito en su ADN, la Unión Europea seguía el objetivo de Winston Churchill. Las ayudas de la Unión Europea nunca podrán compensar la competencia extranjera, que obedece a otras reglas. Poco a poco nos dirigimos hacia una especialización del trabajo a escala global. El espacio de los campesinos europeos en esa especialización del trabajo a escala global será cada vez más reducido y llegará el día en que el comercio internacional se verá interrumpido y en el que los europeos se verán obligados a reconstruir su agricultura o morirse de hambre. Idénticamente, el Pacto Verde para Europa, formulado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no es una respuesta al cambio climático, sino a la ideología construida alrededor de esa cuestión. Con el Pacto Verde para Europa, la Unión Europea se implica en el programa de la ex jefa de gobierno británica, Margaret Thatcher. El objetivo ya no es producir más con una industria y una agricultura fuertes, sino con servicios financieros. En Reino Unido, esa política ha traído prosperidad únicamente a la minúscula City of London, pero ha ocasionado el derrumbe económico del Gran Manchester. Para salvar a los campesinos europeos, no basta con oponerse a la deriva supranacional de la Unión Europea. Primero que todo, habrá que liberar a la Unión Europea de su ideología. Pero esa ideología no proviene de los tratados fundacionales. Es resultado de la historia misma de la Unión.